Hola a todos, estamos muy felices y agradecidas de poder estar en este espacio tan importante. Nosotras somos Laura Juliana Morantes Rodríguez y Laura Gabriela Castro González y hacemos parte del equipo de los clubes de lectura WIS adscritos al Sistema de Excelencia Académico SEA, el cual pertenece a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Industrial de Santander. Y hoy queremos compartir nuestra experiencia de mediación de lectura en los clubes de lectura WIS a través de los textos multimodales para la formación de profesionales críticos en la educación superior. Gracias, Gabriela. Bienvenidos. Bueno, los clubes de lectura WIS, que en adelante llamaremos CLUIS, tienen como objetivo principal, primero, desarrollar el hábito lector de los estudiantes, segundo, potenciar el pensamiento crítico desde el disfrute de la literatura. Y se busca como objetivo final y magnánimo lograr una formación integral en los estudiantes que participan. En este programa están estudiantes de diversos semestres, de diversas carreras, tanto de pregrado como de posgrado, que se inscriben y mantienen en los clubes de manera voluntaria. Respecto a los textos multimodales, han sido un eje central de los clubes. Uno podría pensar que con esto del confinamiento, de pronto es que se hace uso y recurso de los textos multimodales, pero no. Tanto en la presencialidad como en la virtualidad, los textos multimodales son base de los clubes de lectura. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia del público que manejamos, que son estos lectores actuales digitales que están muy propensos a abordar diferentes modos de lectura, diferentes formatos y que a su vez pueden brindar diversos significados y sentidos tanto a la obra como a los modos de presentación. ¿Cómo lograr lo anterior? Bueno, nos soportamos en la teoría del contagio literario que se liga con el modelado estético formulada por Federico Altamirano. ¿Qué es esto del contagio literario? Como su nombre lo indica, es la transmisión del disfrute, de la sensibilización del texto literario, y esto se va a lograr a través del modelado estético. ¿Qué pasa con el modelado estético? El docente deja de enseñar, de transmitir conocimientos y se convierte en un mediador, en ese canal de comunicación que tiene el texto, el contexto del texto y el contexto del lector. Entonces, lo que se busca es atraer a los estudiantes desde la sensibilidad, desde la sensibilización del texto. Y aquí vamos a hacer también gran recurso de la representación espectacular, que es donde entran los textos multimodales. El uso de este tipo de textos lo hacemos porque intentamos siempre ir más allá de la representación lingüística y verbal del lenguaje. Hay gran variedad de textos extralingüísticos porque la lengua va tomando diferentes estatus dependiendo del contexto. Y en los clubes tenemos un texto bastante heterogéneo, nuevamente, diferentes semestres, diferentes carreras, y por ello debemos brindar a nuestros participantes diferentes ambientes sociales, diferentes soportes de textos, diferentes formatos y géneros textuales. Para ejemplificar un poquito lo anterior, queremos compartir un ejemplo de una de nuestras sesiones en donde el texto principal fue la novela gráfica Arrugas del escritor Paco Roca y el texto multimodal complementario fue la adaptación cinematográfica animada del mismo libro del director Ignacio Ferreras. Abordamos diferentes competencias como la comprensión e interpretación de la lectura en diferentes formatos y nuestros objetivos fueron explicar cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en este tipo de obras y conocer percepciones sobre los diferentes temas que éstas abordan. En este caso quisimos compartir esta sesión en particular porque el texto principal fue un texto multimodal como es la naturaleza de la novela gráfica, pues en este tipo de textos el modo lingüístico y el modo visual son complementarios y no pueden existir el uno sin el otro, pues cada uno aporta de diferente manera al significado global del texto.
Por otro lado, el cine, según Cobb y Calansis, es un modo totalmente independiente, el modo audiovisual que se debe analizar de forma independiente. Y finalmente tenemos la actividad que desarrollamos en los clubes de lectura en esa sesión, que fue escribir una carta, en donde pues tenemos netamente el modo lingüístico escrito. Entonces podemos ver que en una sesión como esta realmente hay presencia de muchos modos semióticos. Y ahora vamos a hablar sobre cómo preparamos estas sesiones. Entonces, las sesiones siempre se preparan en colectivo. Cada profesional mediador de lectura lee independientemente la lectura, el texto que se va a trabajar, y después se hace una puesta en común en donde se comparten las impresiones que el texto generó a cada uno de ellos y luego se hace lluvia de ideas sobre cómo se puede abordar el texto en el aula, en las sesiones, y es ahí donde se echa mano de los textos multimodales. El eje central siempre va a ser el texto literario y la representación espectacular de la literatura, que fue lo que mencionamos anteriormente. Pero siempre se tienen en cuenta los textos multimodales, sobre todo para hacer intertextualidad, para de esta manera lograr una mayor estimulación de los sentidos de los estudiantes a través del uso de las TIC y de actividades multimodales. Con actividades multimodales me refiero a que siempre antes, durante o después de la lectura se hace una actividad en donde los estudiantes tengan que desarrollar algún tipo de producto en diferentes formatos y a través de diferentes expresiones. Entonces puede ser escribir un texto, dibujar, hacer una pintura, tomar una foto, modelar en plastilina. Mejor dicho, tratamos de que siempre sea algo diferente y que les permita a ellos explorar diversas posibilidades y explorar diversos modos y medios para significar. Bueno, como muestra en especial de esto de la actividad modélica que mencionaba ya Gabriela, queremos compartirles un ejemplo de sesión y tiene que ver con la representación, la puesta en escena de esta tragicomedia titulada Yo he querido gritar, de la escritora colombiana Tania Cárdenas. El objetivo de la sesión era comprender las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas y sociales de la obra de teatro, asumir una actitud crítica frente a la obra atendiendo las características propias del género y diferenciar entre la obra trágica y la tragicomedia. Aquí queremos resaltar la relación tan importante y cómo se potencia y cómo se alcanza y se va más allá del objetivo planteado cuando se relaciona el texto multimodal con la actividad multimodal. ¿Por qué esta sesión? Resulta que la actividad multimodal era que ellos tenían que hacer una puesta en escena de la obra, principalmente del nudo de la problemática. Sin embargo, antes de que ellos abordaran el texto, se proyectó el inicio de la obra, una proyección audiovisual de una puesta en escena, pues de un grupo de teatro. Ellos ya con este referente pasaban a representar con el guión la parte del nudo de la problemática, del punto álgido de la obra, y como actividad de cierre debían proponer el final. Pasaron, representaron el problema, pasaron a brindar sus desenlaces y fue una sesión totalmente sentida. Se vio de verdad ese desarrollo significativo y apropiación del texto desde la multimodalidad. Los estudiantes abandonaron su rol de estudiantes y pasaron a ser actores. Hubo lágrimas, hubo risas, hubo gritos, tiros al piso y por eso queríamos compartirlo, porque es ese punto álgido, ese logro entre el texto multimodal y la actividad multimodal. Ya hemos hecho mucho énfasis en el carácter multimodal de los clubes de lectura, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de también mencionar la interdisciplinariedad, porque tratamos de que con diferentes actividades como los agapes, los concursos y a través de nuestras redes sociales podamos tocar otras áreas artísticas y científicas. Entonces, ¿qué son los agapes? Son espacios en donde los estudiantes deben personificar a un personaje que sea importante para ellos y deben en primera persona hablar de su vida y de parte de su obra o de su trabajo.
Uno de los concursos que hicimos fue una especie de concurso de ágapes en donde ellos debían tomarse una fotografía realizando la actividad. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí a Albert Einstein, a Rosa Parks y a Edgar Allan Poe. Y también quiero compartirles una parte de nuestro trabajo en redes sociales en donde tenemos un hashtag que se llama literatura y más. Y en este hashtag lo que buscamos es compartir obras literarias que de alguna u otra manera toquen otras áreas artísticas. Por ejemplo, tenemos La consagración de la primavera, que nace originalmente como una pieza musical para ser danzada en ballet, luego se vuelve una obra de danza contemporánea y Alejo Carpentier la transforma en una novela. Y por otro lado, tenemos Mad Tea Party, que es una pintura de Salvador Dalí inspirada en la escena del té en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Bueno, nuestros resultados. ¿Cómo damos cuenta de que hay auge, de que hay apropiación, de que los CLUIs están funcionando? Parte esencial, el número de participantes. Actualmente contamos con 31 grupos, cada uno se compone de 15 a 20 estudiantes y desde que inicia en el 2016 hasta hoy han pasado de manera voluntaria 2.073 estudiantes. Lo anterior, estas cifras se pueden lograr porque, bueno, tenemos uso y recurso de los textos multimodales, se complementa con la actividad multimodal y, bueno, la estrategia clave que es la animación de la lectura literaria. Esta mediación no nos va a dejar únicamente en la apropiación del contenido del texto, sino que también vamos a ser conscientes de la gran variedad de significados, de sentidos que podemos otorgar a partir de los diversos textos multimodales. A esto nuevamente sumamos las actividades que lo que buscan es explorar y desarrollar desde el disfrute y desde los sentidos toda esta apropiación artística y sentida del texto y contexto, desarrollando así pensamiento crítico y una formación integral. Bueno, continuamos con las cifras y se vuelve a hacer insistencia en que la participación es voluntaria. Como pueden darse cuenta, desde el 2016 hasta la fecha, tenemos alrededor de 300 y 400 estudiantes inscritos de forma voluntaria en cada una de nuestras cohortes. El número que de pronto hemos tenido más bajo es en el 2021, 234 estudiantes, pero acá es cuando inicia esto de la virtualidad, del confinamiento y bueno, fue una cohorte de experimento, de ensayo, error y ya estamos hoy por hoy bastante bien consagrados tanto profesionales como estudiantes en el dominio de otras plataformas, de estos recursos tecnológicos y tenemos 402 estudiantes inscritos. También vamos a evaluar el programa a ver los resultados desde una evaluación. Esta evaluación se aplica al final de cada cohorte. Tiene diversas escalas de valoración, preguntas de selección múltiple y también brindamos el espacio de comentarios, de sugerencias. ¿Por qué? Porque queremos transformar los clubes. Queremos saber qué mantenemos, qué radicamos, qué podemos transformar para que se logre el objetivo principal, desarrollar hábito lector y el desarrollo del pensamiento crítico. Asimismo, buscamos poder sistematizar esta experiencia y compararla con otras evaluaciones estadísticas, con evaluaciones directas al componente de lectura crítica y decir, bueno, los estudiantes que están en los clubes de lectura en efecto logran desarrollar una lectura crítica, por ende también un hábito de lectura. Para esto está nuestra evaluación y finalmente con ella podemos escuchar las sugerencias que tienen los estudiantes frente a otros textos multimodales, frente a actividades, frente a qué los motivaría a seguir asistiendo a nuestro programa. Entonces, para concluir, podemos decir que el uso constante, sistematizado y reflexivo de textos multimodales y las TIC en los quiz
contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y sobre todo fomenta el gusto por la lectura literaria. Esto es lo más importante para nosotros porque es nuestro objetivo principal y nos hemos dado cuenta de que en la medida en que utilizamos más textos multimodales y utilizamos las TIC, los estudiantes se ven mucho más involucrados y se encuentran mucho más motivados para buscar los textos literarios completos que no alcanzamos a abordar en las sesiones o para buscar otros textos literarios de otros autores que de pronto les hayan llamado la atención, lo cual es realmente importante y significativo. Estos fueron nuestros referentes teóricos, nuestras referencias bibliográficas y esta fue nuestra socialización. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias.